les habla Kirtop. Estos son los 100 metales y aleaciones que la tecnología moderna no puede replicar. Esfera de Colombia. En marzo de 2025, una esfera metálica cayó del cielo sobre la ciudad de Buga, en Colombia. Pesa alrededor de 2 kilogramos y su temperatura es más baja de lo esperado. Contiene 13 microesferas alrededor de un núcleo denso. Las capas parecen metálicas, sin soldaduras ni uniones visibles. Científicos lo estudian, pero el objeto ya genera dudas. No parece ser terrestre. El radiólogo José Luis Velázquez afirmó que no halló pruebas de fabricación humana. La estructura es sólida, de 3 capas, y su origen es desconocido. Los escépticos dicen que el dibujo fue hecho por inteligencia artificial, que las líneas son irregulares y el diseño muy humano. También reapareció Jaime Maussan, ufólogo famoso cuyas declaraciones sobre extraterrestres no se comprobaron. Nadie ha dado una respuesta definitiva. Si no era basura de satélite, parte de un cohete o una falsificación, ¿qué cayó a la Tierra y por qué ahora? Las cabezas de bronce de Ife. Las cabezas de bronce de Ife fueron creadas entre los siglos XII y XV en el territorio de la actual Nigeria. Hechas con fundición a la cera perdida, estas esculturas destacan por su precisa representación facial. En la superficie se pueden ver líneas finas, cicatrices repetidas, adornos y elementos de tocados. Los orificios en la parte superior de la cabeza indican la colocación de coronas u otros atributos de poder. La mayoría de los investigadores relaciona estas cabezas con gobernantes o rituales de élite. Su fabricación exigía control de temperatura, buenas aleaciones y moldes complejos. Los hallazgos muestran una metalurgia avanzada y tradición artística en Ife antes del contacto europeo. Estas cabezas no eran retratos modernos, pero mostraban el estatus y rol sagrado de la persona. La maldición y esplendor de los imperios dorados. Varna mostró el surgimiento de las élites y los siguientes hallazgos, el auge de su poder. El oro simbolizó la inmortalidad y el mejor ejemplo es Tutankamón. Su tumba, hallada por Howard Carter en 1922, sigue siendo referente arqueológico. Esto no es solo una decoración, es una cápsula del tiempo creada para preservar la carne de un dios viviente, para siempre. La máscara de oro con lapislázuli y vidrio raro simbolizó una era, aunque Tutankamón no fue el único fascinado por el metal solar. En el otro extremo del mundo, en los Andes, los conquistadores españoles enloquecieron durante siglos buscando el mítico país de El Dorado. Millones murieron en la selva buscando la ciudad dorada, pero lo irónico es que El Dorado no es un lugar, sino una persona. El pueblo muisca realizaba rituales de iniciación para su nuevo jefe, que hasta hoy parece una escena de una película fantástica. El cuerpo del gobernante era cubierto con resina pegajosa y literalmente espolvoreado con polvo de oro, hasta que se convertía en una estatua viviente. Lo llevaban en balsa al centro del lago Guatavita, donde arrojaba esmeraldas y figuras de oro al agua, y luego se sumergía para ofrendar a los dioses. Por años se creyó un cuento, hasta que en 1969 un campesino de Pasca halló un fruto muisca. Es un artefacto pequeño hecho de tumbaga, una aleación de oro, plata y cobre con tono rosado a amarillo. Este objeto fue la prueba física de la leyenda que causó mucha sangre derramada. Si creen que todos los grandes tesoros ya se hallaron, recuerden Teliatepe, la colina de oro en Afganistán. En 1978, semanas antes de la guerra soviético-afgana, la expedición de Víctor Sárionidi abrió 6 túmulos. Lo que vieron fue llamado el hallazgo del siglo. Más de 20.600 objetos de oro collares, cinturones con piedras preciosas y una increíble corona plegable de oro. En el entierro de los príncipes nómadas de Bactria, sus joyas combinaban estilos griegos, persas, indios y chinos. Era un crisol de culturas congelado en oro puro. Estos tesoros sobrevivieron miles de años, décadas de guerras civiles y fueron ocultados por los talibanes en los sótanos del Banco Nacional, considerándose perdidos. Una y otra vez vuelven recordando que los imperios caen y los líderes desaparecen, pero el oro permanece como testigo de nuestras ambiciones. Espada fuera del tiempo, Hubei, China, año 1965, Hubei. De una tumba inundada extraen una vaina de madera con una hoja de bronce que brilló tras 2500 años bajo el agua. La espada de Guyan, gobernante de Yue. El metal sorprendió, es bronce con aditivos anticorrosión. La superficie es como un espejo. El patrón geométrico sigue intacto y tras la conservación, la hoja corta papel fácilmente. La empuñadura estuvo envuelta en seda, la guarda incrustada
y la hoja tiene 8 jeroglíficos. Guyan, rey de Yue, hizo esta espada para sí mismo. La inscripción identifica al dueño, un gobernante terco según crónicas chinas. Sobrevivió, reunió fuerzas y se vengó. ¿Por qué la hoja resistió siglos? La vaina lacada impidió el paso de oxígeno, el agua permaneció tranquila y el bronce conservó el filo, creando una cápsula perfecta. La espada de Guyan rompe la imagen habitual de las armas antiguas y toscas. Ante nosotros está un objeto de alta tecnología y estatus personal, que ha sobrevivido hasta nuestros días. Valquiria de plata. En la aldea danesa de Herby hallaron en una investigación arqueológica una figurilla de 3.5 centímetros hecha de plata. Claramente no casual. Una mujer con una espada, en una mano un escudo redondo, la otra extendida hacia abajo, un vestido con pliegues finos, el cabello recogido en un moño, el rostro concentrado. No es una deidad, ni un adorno, ni un juguete, está armada. El hallazgo del año 800 es el primero de su tipo en Escandinavia. Al principio, los científicos creían que era una valquiria mítica, pero luego surgieron otras teorías. ¿Y si no es un espíritu sino una persona? En las sagas vikingas se mencionan mujeres que luchaban. Eran escaldas, guerreras y videntes. Análisis de ADN confirman que algunas tumbas con armas eran de mujeres. La figurilla pudo ser parte de un bastón ritual, un talismán o la imagen de una mujer respetada y temida. En cualquier caso, la imagen de una mujer fuerte y armada en la época vikinga no es una invención artística, es una realidad, simplemente oculta durante mucho tiempo bajo capas de ideas convenientes. Ella guarda silencio, pero su postura, escudo y espada lo dicen todo. De hueso, multiherramienta, Bélgica, cueva escladina. Arqueólogos hallan un fémur de león cavernario, temido por neandertales, pero este hueso tuvo otro uso. Tiene 4 herramientas. Un extremo era para madera, el lado largo, desgastado, servía para afilar hojas de sílex. La parte adyacente es un raspador redondeado para limpiar pieles y la punta opuesta sirve para perforarlas. Data de hace 130.000 años al final de la glaciación Sal. Quienes dejaron la multiherramienta no solo rompieron el hueso para hacer una punta, también inventaron el precursor de la navaja suiza. Se conservaron pequeñas muescas y señales de 2 reafilados en la superficie. Eso es economía y tecnología. Definitivamente, en vez de 4 herramientas separadas, una sola, pero modular. Eligieron huesos de león porque son gruesos, elásticos y conservan el filo más que los de ciervo. Matar a un depredador fue una victoria de caza y fuente de materia prima premium para armas y herramientas, dando origen a la primera herramienta multifuncional. La Edad de Piedra no necesitó remaches para inventar el principio de la navaja suiza. Cosmograma maya, cosmograma maya. En Tabasco, México, arqueólogos estudiaron Aguada Fénix, gran estructura oculta bajo el bosque. En las imágenes satelitales casi no se ve, pero el LIDAR, un escaneo láser capaz de eliminar la vegetación, mostró los contornos claros de una plataforma de casi 1,5 kilómetros de largo. Esta construcción es más antigua que cualquier centro maya conocido. Data del año 1000 a.C., 1000 años antes de sus pirámides y ciudades. Se hallaron restos de canales, presas y caminos cerca de la plataforma. Este complejo, hecho solo de tierra y arcilla, fue planeado cuidadosamente. Los científicos llaman a Aguada Fénix un cosmograma. No es un templo ni ciudad, sino un espacio simbólico, un modelo mundial en el paisaje. Aquí se hacían reuniones, rituales y banquetes, pero no hay evidencia de reyes, palacios ni esculturas. Parece que todo esto no fue construido bajo el mando de un gobernante, sino en conjunto, por comunidades, sin una autoridad central. Este hallazgo sorprendió a los arqueólogos, pues se pensaba que las construcciones monumentales de Umay surgieron tras la formación de ciudades complejas y una élite. Aguada Fénix prueba que las grandes construcciones surgieron antes que los estados por esfuerzos colectivos. Actualmente el lugar aún se estudia. Para los locales es motivo de orgullo y para los arqueólogos un recordatorio de que la historia no es lineal. A veces la gente crea por una idea, no por poder. El código 3D de un imperio perdido. El imperio Inca construyó caminos y ciudades en las nubes, aunque se cree que no tenían escritura en papel o piedra. Sin embargo, crearon algo más avanzado. El quipu es un sistema de nudos en cordones de colores que, según científicos en 2026, funciona como un antiguo servidor analógico y es un código muy complejo. Las vueltas del nudo eran números, el color del hilo la categoría
oro, guerreros, impuestos y la distancia entre nudos, la posición decimal. Una teoría que intriga a los lingüistas es la de Gary Wharton de Harvard, quien cree que el quipu usaba un código binario como el de las computadoras. Estos hilos podrían codificar números, frases, nombres y crónicas históricas. Los conquistadores españoles temían de manera paranoica estas cuerdas. Entendían que los incas transmitían mensajes secretos justo delante de ellos y comenzaron a destruir masivamente estos artefactos. Solo quedan unos cientos. Un anciano indígena contó en una crónica que su quipu registraba todas sus fechorías. Por confesar, él y su libro de hilos fueron destruidos. Hoy los quipus son un reto para la ciencia. Aprendimos a leer la escritura cuneiforme, pero hasta ahora no hemos podido descifrar completamente el código que se puede sentir al tacto. Sarcófagos antárticos. En una expedición internacional en la Antártida, investigadores de Estados Unidos, China, Rusia e India hallaron un objeto que causó controversia y preocupación. A varias decenas de metros bajo el permafrost, hallaron 4 sarcófagos oscuros, lisos y uniformes, con esquinas y bordes tan perfectos que parecen procesados con láser. Los sarcófagos, con forma de losas monolíticas, mantenían temperatura estable sobre cero pese al frío externo. Los investigadores detectaron un zumbido bajo y ligeras vibraciones en el suelo cerca de los objetos, aunque ninguna instalación del campamento podía causar esas vibraciones. Al abrir un sarcófago, hallaron un cilindro metálico con símbolos desconocidos. Los científicos tienen varias teorías sobre su origen. Una hipótesis plantea que los sarcófagos son restos de una civilización previa a la última era glacial. Otra sugiere un origen tecnogénico vinculado a experimentos tecnológicos desconocidos durante la Guerra Fría. Partidarios de teorías ufológicas creen que es un fragmento de estructura extraterrestre abandonada o escondida bajo el hielo por miles de años. Aunque el impacto fue grande, los datos oficiales siguen siendo limitados y los sarcófagos se retiraron para su estudio en laboratorios cerrados. Las puertas de bronce del Panteón de Roma, las más antiguas, fueron fundidas bajo el emperador Adriano hacia el año 115 después de Cristo y siguen ahí hasta hoy. Cada hoja mide unos 7.6 metros de alto y más de 2 metros de ancho. La estructura es de bronce macizo, diseñada para ser resistente. Sus bisagras y soportes permitían el uso diario sin mecanismos extra. La superficie muestra el paso del tiempo, pero la geometría y funcionalidad siguen igual. Estas puertas formaban parte de un conjunto arquitectónico. Su fabricación implicaba moldes grandes, cálculos precisos y recursos importantes. Las puertas siguen cumpliendo su función, estando en uso activo durante casi 2000 años. Las primeras en Rusia bajo la pradera. En la cantera de Tolmachevsky hallaron un tocón fosilizado con raíces reales, algo que usualmente solo ves en libros de texto. La edad es de unos 385 millones de años en el Devónico tardío, cuando la Tierra empezaba a volverse verde. Al principio creyeron que era un prototóxido, famosos en la zona, pero las raíces mostraron que era un árbol, no una columna hongo. P.O. lo descubrió. Un paleontólogo aficionado halló un fragmento inusual en la arena y lo mostró a especialistas. Científicos de la Universidad Estatal de San Petersburgo excavaron, documentaron y enviaron la muestra al laboratorio, donde analizarán el tejido para identificar la especie y antigüedad. Ya existían los primeros bosques, cuyas raíces sostenían el suelo, alteraban el flujo de agua y el balance de carbón. Ese planeta boscoso familiar iniciaba. Aquí se reúnen muchas ciencias y términos. Había científicos que iban en busca de un hongo gigante, pero terminaron encontrando al ancestro de nuestros bosques. Ahora deben comparar la muestra con árboles devónicos conocidos y precisar su identidad. Aunque la especie es incierta, el hallazgo ya cambia la visión local del pasado. 100 años bajo tierra. En Chequia, los arqueólogos descubrieron un tesoro inusual, que resultó no ser antiguo, sino bastante reciente. Tiene apenas unos 100 años. En una aldea hallaron un tesoro de oro del siglo XX con monedas, joyas y objetos de época reciente, no de la Edad Media. El tesoro se halló en un edificio antiguo que fue de una familia comerciante. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, su negocio colapsó y ocultaron el dinero esperando tiempos mejores, pero nunca volvieron y el tesoro quedó inaccesible. Parte del oro provino de varias fuentes: monedas extranjeras, joyas y medallas raras. Este tesoro destaca por su valor y la historia detrás.
nos muestra cómo la gente protege sus bienes en tiempos difíciles. Muchos de estos objetos están en museos y el tesoro simboliza esperanzas y destinos perdidos. El primer diagnóstico médico en la historia de la humanidad. La arqueología no es solo la búsqueda de oro, a veces esa es la búsqueda de respuestas a preguntas sobre lo que realmente nos hace humanos. En 1963, en la cueva Romito en Italia, científicos hallaron dos esqueletos abrazados, una mujer adulta y un adolescente, cuyo entierro fue un misterio por décadas. En 2025, un análisis revolucionario de ADN convirtió esta historia en un caso de detectives médicos. Conozcan a Romito II, una niña del Paleolítico que vivió hace 12.000 años cuando la vida era una lucha por sobrevivir. Los científicos hallaron el caso más antiguo confirmado de displasia psíquica, una rara enfermedad genética. La niña tenía un tipo raro de enanismo, medía 110 centímetros con brazos y piernas muy cortos, dificultad para moverse y molestias al flexionar codos o muñecas. Lo sorprendente no es la enfermedad, sino cómo la trataron en una época considerada cruel y primitiva. No abandonaron a la niña. El análisis de ADN reveló que la mujer con la que fue enterrada, Romito I, era su madre o hermana biológica. Romito II, pese a sus limitaciones físicas, llegó a la adolescencia. La comunidad de cazadores-recolectores la cuidó, alimentó y quizá la cargó al mudarse a otros lugares durante años. Científicos hallaron mutaciones en ambas copias del gen NPR2 responsable del crecimiento óseo. Este es el caso más antiguo de predisposición genética familiar registrado. El amor y la compasión quedaron congelados en piedra por 12.000 años. Este hallazgo modifica nuestra visión de los antepasados. El apoyo social y el cuidado de los débiles existían mucho antes de las primeras ciudades y estados. La niña de la cueva Romito probó que la humanidad precede a la civilización. El mango de un cuchillo en forma de gladiador. Los arqueólogos encontraron un raro artefacto, el mango de un cuchillo plegable de cobre en forma de un gladiador en miniatura. El hallazgo tiene más de 2.000 años. Buzos la hallaron en el río Tyne, cerca de Corbridge, un asentamiento romano en North Urban-Cumberland, junto al muro de Adriano. Es una rara evidencia de que la admiración por los gladiadores romanos llegó incluso a los confines del imperio. La empuñadura muestra a un secutor, un gladiador con armadura pesada, casco cerrado y arma grande. La figura destaca por mostrar a un zurdo, algo sorprendente porque en la antigua Roma era un mal presagio. Es posible que la figura represente a un guerrero específico, entrenado especialmente para usar la mano izquierda y así obtener ventaja en la arena. Los gladiadores, aunque solían ser esclavos o criminales, podían llegar a ser grandes estrellas de su tiempo. Sus combates atraían multitudes y las victorias los volvían leyendas. Hoy en día su imagen romantizada sigue atrayendo atención, como muestra el éxito de películas como Gladiador. Cómo llegó la empuñadura al río y quién fue su dueño sigue siendo un misterio. La lista de compras más antigua. Hoy solemos anotar lo que necesitamos en papel o en la app de notas del celular al ir al supermercado, pero antes no era así. En el sur de Turquía, arqueólogos hallaron una tablilla de arcilla con escritura cuneiforme acadia, que es la lista de compras más antigua conocida. Este documento de hace 3.500 años muestra la vida cotidiana de esa época. La tablilla se halló en las ruinas de Al-Alaj, ciudad que interesó a científicos desde el siglo XX, pero las excavaciones se suspendieron por la guerra y se retomaron hasta los 2017. Tras el terremoto de 2023, durante la restauración en Al-Alaj, se halló otra tablilla de arcilla. Mide 4.2 por 3.5 centímetros y tiene 1.6 centímetros de grosor. El descifrado reveló que es una lista de compras con mesas, sillas y taburetes de madera. El documento menciona compradores y vendedores, siendo clave para entender las relaciones comerciales y cotidianas del siglo XV a.C. Arqueólogos turcos afirman que esta es la lista de compras más antigua conservada, de gran valor para estudiar la historia del antiguo Cercano Oriente. Explosión dorada previa a la historia. En 1972, cerca de Varna, Bulgaria, unos trabajadores cavaban una zanja para un cable. Zona industrial común, paisaje cualquiera. De pronto, algo brilló en la pala de la excavadora. Los trabajadores se detuvieron esperando hallar un tesoro de la Segunda Guerra Mundial o monedas romanas. Pero lo que sacaron de la tierra hizo que los historiadores de todo el mundo
tuvieran que reescribir capítulos enteros de los libros de texto. No era solo un tesoro, era una enorme necrópolis, una ciudad de los muertos, perteneciente a una cultura de la que la ciencia casi no sabía nada. Lo más impactante es la antigüedad. 4600 años antes de nuestra era. Cuando se construían las pirámides de Egipto, estos hallazgos ya tenían 2000 años. Cuando Stonehenge apenas se diseñaba, el oro de Varna ya era una antigüedad. Este es el oro trabajado más antiguo en la historia de la humanidad que se ha encontrado hasta hoy. El lugar central en este descubrimiento lo ocupa la tumba número 43. En ella descansaba un hombre de unos 45 años, cuyo cuerpo literalmente estaba sumergido. Los arqueólogos hallaron más de 900 objetos de oro que suman 1.5 kilogramos. Brazaletes, collares, puntas de flecha y una funda de oro para el pene. Sostenía una funda y un hacha envueltas en oro, símbolos de poder absoluto. ¿Cuál es el mayor misterio para los científicos en 2026? Durante mucho tiempo se pensó que la Europa antigua de esa época era igualitaria, es decir, que la gente vivía en comunidades iguales, sin reyes ni sirvientes. La famosa arqueóloga María Gumbatus incluso creó una teoría sobre la vieja Europa, donde gobernaban las mujeres y la sociedad era pacífica y armoniosa, pero Varna asestó un golpe devastador a esa teoría. El análisis moderno de 294 tumbas reveló una realidad escalofriante. La riqueza se concentraba en 4 o 5 personas, mientras que los demás fueron enterrados con solo cuchillos de pedernal y adornos de hueso. Esta es la primera desigualdad social registrada. Aquí surge la élite que se quedó con todo. Pero hay algo aún más aterrador. Algunas tumbas de Varna estaban vacías. Contenían adornos de oro, cetros y máscaras de arcilla, pero sin restos óseos. Son cenotafios, entierros simbólicos. Eran para quienes murieron en guerra lejana o rituales para invocar deidades. El mayor misterio es el final del Imperio Dorado. Hacia el 4000 a.C. la vida en Varna termina abruptamente. No hay señales de guerras ni incendios. Una civilización avanzada en metalurgia desapareció sin dejar rastro. Las investigaciones recientes indican que la causa fue climática. El Mar Negro subió y convirtió valles fértiles en lagunas saladas. Es probable que los reyes dorados de Varna hayan visto cómo su imperio se sumergía bajo el agua y fueron incapaces de hacer algo al respecto. Algunos de sus asentamientos están bajo el mar, ocultando secretos de los primeros oligarcas de la Edad de Piedra. La joya íntima de oro pertenece a la cultura zenú, que existió en el norte de la actual Colombia antes de la llegada de los españoles. Hecha de oro puro, estaba destinada a usarse en la zona íntima, un hecho que antes desconcertaba a los investigadores, pero ahora es parte de un complejo simbolismo corporal. En la sociedad zenú, las joyas indicaban estatus, edad y etapa de vida, no solo eran decorativas. El oro aquí tenía un rol especial, no era moneda ni riqueza, sino símbolo del sol, fertilidad y renovación. Las joyas en la zona de procreación destacaban la vitalidad y madurez social del portador. Estos objetos suelen hallarse en tumbas nobles, lo que muestra su valor ritual. La tecnología de fabricación destaca por su avanzada metalurgia, fundición a la cera perdida, simetría exacta y delicados elementos móviles. Estos adornos se hacían individualmente y probablemente acompañaban a la persona toda su vida. Después de la muerte pasaban al contexto funerario, consolidando el estatus del difunto ya en el otro mundo. Él quemó una maravilla del mundo por unos cuantos me gusta en la antigua Éfeso. Al oeste, cerca de la costa, más cerca de Asia Menor, los arqueólogos reconstruyeron los contornos del famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo. Solo quedan fragmentos de columnas y la base, pero eso basta para entender su magnitud. El templo está ligado a una de las historias más extrañas y tristes de la antigüedad, la de Heróstrato en 356 a.C. Él incendió el templo no por venganza ni por fe, sino por la fama. Heróstrato quería que su nombre fuera recordado, incluso si tenía que pagar por ello con la muerte. El templo se incendió la noche en que, según la leyenda, nació Alejandro Magno. El incendio destruyó una de las mayores construcciones del mundo antiguo y fue un ejemplo de destrucción sin sentido. En Éfeso, pronunciar el nombre de Heróstrato era castigado con la muerte, pero esto logró el efecto opuesto, ya que el historiador Teopompo lo documentó. Así, el hombre que destruyó una obra maestra se hizo inmortal por su crimen. En el siglo XX, arqueólogos hallaron restos de un incendio en el santuario, vigas quemadas y tejas derretidas, e incluso en esos pedazos de ceniza se siente una extraña ironía. El templo más grandioso de su época fue destruido no por enemigos, ni por un desastre natural,
sino por un hombre que buscaba ser recordado. Heróstrato simboliza la fama destructiva y cómo el tiempo recuerda tanto a creadores como a quienes buscan ser recordados a cualquier costo. Hoy vemos blogueros que por popularidad hacen cosas terribles, algo que ya ocurría hace miles de años. Tatunku es famosa por el entierro de barcos, pero en Bromisville hallaron un recipiente de cobre del siglo VI, originario del Mediterráneo oriental. En el exterior hay una escena de caza. En la parte superior, guerreros, leones saltando, puro lujo exportado decorando el borde. Una inscripción griega dice: «Bebe por tu salud, señor conde, y vive feliz». Al excavar la base, ya no quedaba nadie para beber de él. Había cenizas con grandes huesos de caballo, típico de la nobleza anglosajona. También hallaron un peine tallado de asta de ciervo. Si hay ADN en los dientes, los científicos sabrán sexo y edad de la persona. La copa bizantina llegó a la Britania anglosajona y en vez de vino contuvo las cenizas de un noble, prueba de que rutas comerciales cruzaban Europa antes que las autopistas modernas. El arte del período glacial. El mamut de la región de Alb-Donau, Alemania, es uno de los ejemplos más antiguos del arte del período glacial, que data de hace aproximadamente 35.000 años. Esta figura en miniatura está tallada en colmillo de mamut, lo que en sí mismo es una prueba de la habilidad y el sentido artístico de los pueblos prehistóricos. Descubierto en los años 30, el artefacto fue clave para estudiar el arte temprano humano. La particularidad de esta obra radica no solo en su antigüedad, sino también en su nivel de detalle. En la superficie de la figurilla se pueden ver incisiones, posiblemente simbólicas o decorativas, que añaden un aire de misterio al artefacto. Podrían ser ejemplos iniciales de comunicación o expresiones espirituales de antiguos habitantes. Arqueólogos creen que estas figurillas pudieron usarse en rituales como talismanes para cazadores o símbolos de buena suerte. El mamut, símbolo de fuerza y resistencia, era clave en la cosmovisión de tribus primitivas como arma de gigantes y memoria perdida de faraones. A veces, los arqueólogos encuentran objetos que parecen decoraciones de películas de fantasía. En Tamil Nadu, India, científicos hallaron algo sorprendente en una tumba de la Edad de Hierro. Es una lanza de hierro, pero olvida el arma estándar. La longitud de este artefacto es de 2.5 metros. Imagina a un guerrero sosteniendo una lanza tan alta como el techo de un departamento moderno. Es masiva, pesada y sorprendentemente bien conservada gracias al clima seco. Pero aquí está el principal misterio. La estatura promedio de las personas en esa época en la India era significativamente menor que la actual. ¿Cómo era físicamente posible usar un arma así en combate? Los metalúrgicos están asombrados por la calidad de la forja, que requería temperaturas de 1200 a 1500 grados Celsius. Es un nivel de tecnología increíble para esa época. La lanza fue encontrada en una urna funeraria junto con adornos de oro, lo que indica el altísimo estatus de su dueño. ¿Era un arma de combate? Algunos investigadores creen que sí. El extremo redondeado del mango brinda un agarre y equilibrio perfectos. Otros creen que era un monstruo ceremonial, símbolo de poder de un líder que imponía respeto solo con su aspecto. Pero si en la India vemos un símbolo de poder hecho de metal, en el desierto del Sinaí los arqueólogos encontraron un símbolo de poder tallado en piedra. Estos son dibujos rupestres de 5.000 años de antigüedad, algunos de los testimonios más antiguos de triunfo militar en la historia. La escena es aterradoramente detallada. Una enorme figura de un egipcio en pose de vencedor se alza sobre un habitante local cautivo, que está de rodillas y tiene una flecha atravesando su pecho. Esto no es solo un dibujo, es propaganda militar antigua. Científicos de la Universidad de Bonn creen que Egipto tenía colonias para controlar la extracción de cobre y turquesa, no solo desiertos. Lo más intrigante de este cómic es el nombre borrado, junto a un barco y al dios Min, protector del desierto. Los arqueólogos encontraron rastros de una inscripción que fue destruida intencionalmente. Alguien hizo un gran esfuerzo para borrar el nombre del faraón de la historia. ¿Fue conspiración antigua, venganza de herederos o intento tribal de borrar a su opresor? Observamos el Damnatio Memoriae, la maldición de la memoria, en acción 1000 años antes de ser común en Roma. Estos hallazgos en India y Egipto muestran que en la antigüedad el estatus se afirmaba con armas impresionantes o imágenes de triunfo destinadas a perdurar. Un gigantesco monumento militar. Los arqueólogos descubrieron un monumento conmemorativo de 4000 años en el sitio de Banabasi en Siria, que recuerda a la pirámide escalonada del antiguo Egipto en Saqqara. Este montículo, llamado Monumento Blanco por el brillo de sus materiales, fue investigado hace décadas.
Una investigación reciente reveló que cerca del año 2400 a.C., el montículo original fue modificado con escalones horizontales, cada uno con al menos 30 entierros sellados con yeso. Textos mesopotámicos antiguos hablan de monumentos militares con cuerpos de enemigos apilados, pero no se han hallado esos monumentos. El monumento blanco en Tel Banat era un memorial para enterrar a los habitantes del asentamiento, no a enemigos caídos. El hallazgo cuestiona ideas tradicionales de la arqueología del Medio Oriente. El monumento era tan grande como la pirámide de Djoser en Saqqara, pero hecho de tierra, no de piedra. Los entierros en el monumento blanco se hicieron según rituales, junto con equipo militar, proyectiles y pieles de animales. Esto muestra que la comunidad honraba a sus guerreros con un memorial. Un antiguo medio de pago, una moneda de bronce atribuida a Poncio Pilato, prefecto de Judea, fue acuñada entre los años 26 y 36 después de Cristo durante el gobierno del emperador Tiberio. Este artefacto simboliza el poder e influencia del Imperio Romano en la antigua Judea. Las monedas de este periodo muestran la economía, política y religión de la época. En el anverso de la moneda suele aparecer un objeto de culto ligado a los dioses romanos, destacando el deseo de Roma de imponer su cultura. Sin embargo, esto provocó conflictos con la población judía local, para quienes las imágenes relacionadas con creencias paganas podían considerarse blasfemas. En el reverso de la moneda solían aparecer símbolos como el cuerno de la abundancia o timbales, que representaban prosperidad y control. Las inscripciones de la moneda mencionan a Tiberio y refuerzan su autoridad como gobernante. Pan funerario en el antiguo Egipto. En la tumba de Hatshepsut, arqueólogos hallaron pan que llevaba unos 3500 años allí. Estos objetos del nuevo reino se colocaron en los cimientos como parte de un ritual para construir espacios sagrados en el antiguo Egipto. Ofertas similares de alimentos, vasijas y herramientas sellaban los edificios en los cimientos, uniéndolos a los dioses y al destino del difunto. El pan representaba sustento, orden y continuidad. Era para consumo inmediato, no como reserva. Su forma y estructura se mantuvieron por el aislamiento y clima seco. El análisis mostró una molienda gruesa de los granos y la presencia de impurezas, características del pan destinado a fines rituales. Los hallazgos más absurdos de la historia. ¿Has perdido llaves o tu teléfono? Es algo común, ¿no? En 1992, en Hoxne, Inglaterra, la pérdida de un martillo llevó a un hallazgo valuado en millones de libras esterlinas. El agricultor Peter Wadling perdió su herramienta en el campo y pidió ayuda a un amigo con detector de metales. Buscaban un viejo hierro, pero el aparato se volvió loco. De la tierra salieron cadenas de oro, cucharas de plata y miles de monedas, no clavos. El tesoro de Hoxne es la mayor colección de oro romano tardío hallada en Gran Bretaña. 14.865 monedas y 200 piezas de platerías. Ese martillo perdido fue hallado y ahora está en el Museo Británico con los tesoros, siendo quizá la herramienta más valiosa de la historia. Mientras Hoxne simboliza riqueza pacífica, el tesoro de Staffordshire, hallado en 2009 por Terry Gerber, representa el oro de la guerra. Terry simplemente paseaba con su detector de metales por el campo de su vecino. El resultado, casi 4.000 objetos. Lo curioso es que casi no había joyas femeninas, solo equipo militar, empuñaduras de espadas, partes de cascos y adornos de oro tomados de armas enemigas. Científicos debaten si era el tesoro de un armero antiguo o trofeos de una batalla de reyes anglosajones, ocultos apresuradamente y nunca reclamados. A veces la naturaleza actúa como arqueóloga. En 2015, una tormenta en la costa de Israel movió arena en el antiguo puerto de Cesarea. Buzos aficionados que salieron tras la tormenta notaron un brillo en el fondo. Creían que eran envolturas, pero al levantar una vieron inscripciones árabes. Era un tesoro hundido del califato fatimí. Más de 2.000 monedas de oro que pasaron 1.000 años en el mar y aún lucían como nuevas. Ayer, la naturaleza expuso secretos de conquistadores islámicos al mover la arena. Pero estos hallazgos no siempre benefician a la ciencia. En 1992, un operador de tractor en una plantación de azúcar en Colombia accidentalmente sacó del suelo una máscara de oro. La noticia se esparció rápido y en días, 5.000 personas con palas llegaron al campo conocido como Malagana. En su fiebre, cavaron por todos lados, destruyeron capas culturales y extrajeron 4 toneladas de artefactos. El oro, que pudo narrar la historia de una civilización,
fue fundido o terminó en colecciones privadas. El mundo está lleno de historias como la pepita Canaán de 60 kilos en Brasil y la mano de la fe hallada en Australia. Estos descubrimientos lo demuestran. Historia no es solo lo que dicen los libros, sino lo que espera bajo nuestros pies, a veces a centímetros de la superficie. El meteorito más grande de la Tierra. Los misterios del cosmos siempre han fascinado a la humanidad, y los meteoritos son enigmáticos testigos de visitas espaciales. Un visitante increíble es el meteorito Goba, hallado en Namibia, que aún sorprende por su tamaño e historia. A diferencia del meteorito de Tunguska, que dejó dudas y suposiciones, Goba es prueba tangible de los viajes cósmicos a nuestro planeta. Con un peso de 60 toneladas, este gigantesco pedazo de metal, adornado con óxido antiguo, hoy se exhibe en un anfiteatro construido especialmente para él y es una de las principales atracciones de Namibia. El meteorito fue descubierto en 1918 por el agricultor Jacobus Brits, quien al arar encontró una roca inusual y tras examinarla notó que era especial. Brits descubrió que tenía frente a él un meteorito de hierro, cuya composición posteriormente se determinó como 81% de hierro y 17% de níquel. Este hallazgo causó sensación, pues se sabía poco de meteoritos y el agricultor soñaba hacerse rico. El transporte de este enorme visitante espacial fue tan complicado que tuvo que descartar venderlo. Desde entonces, el meteorito Goba, cuyo peso con el tiempo se redujo a 63 toneladas debido a la erosión química y al vandalismo, fue puesto bajo protección y declarado monumento nacional. Hoy en día, Goba no solo sorprende por su tamaño, sino que también es una lección viva de historia y astronomía, recordándonos lo pequeños y al mismo tiempo importantes que somos en este vasto universo. Aunque los turistas siguen dejando huellas, cada rasguño pronto se cubre de óxido, como si la naturaleza borrara las fronteras entre lo terrenal y lo cósmico. Tesoros vikingos internacionales. En la isla danesa de Selandia, cerca de Slagelse, un agricultor buscaba una herramienta con un detector de metales y halló una señal fuera de lo común. Bajo tierra había plata, brazaletes, anillos y fragmentos de monedas. Al llegar los arqueólogos, se confirmó que era un tesoro vikingo. Todo estaba en un hoyo cubierto con piedras. Había dirhams árabes, fragmentos de collares y joyas de ámbar báltico. Tienen 1000 años de antigüedad y eso ya dice mucho. La plata del Medio Oriente, el ámbar del norte y la acuñación escandinava prueban el alcance de las rutas comerciales vikingas. Los investigadores creen que el tesoro fue escondido aproximadamente a finales del siglo X, cuando en el territorio de Dinamarca había guerras entre los gobernantes locales. Es posible que el dueño simplemente no haya tenido tiempo de regresar. Se hallan muchos tesoros así, pero siempre sorprende su magnitud, incluso en hallazgos pequeños, monedas, plata fundida, joyas y armas. Esto no es un ahorro personal, sino más bien una reserva móvil de riqueza que se podía llevar consigo en una expedición. Un barco bajo las calles de Manhattan. Nueva York es una ciudad que nunca duerme, símbolo de la modernidad y el triunfo del concreto. Pero, ¿y si les digo que justo ahora, bajo las suelas de miles de transeúntes, a 6 metros de profundidad bajo el asfalto de Manhattan, se esconden restos que son más antiguos que los propios Estados Unidos? Esta historia comenzó en 1613, cuando un barco mercante holandés llamado Tiger, bajo el mando del capitán Adrian Blok, echó el ancla en la bahía que más tarde se convertiría en Nueva York. Era el inicio de la colonización antes de que hubiera rascacielos aquí. Pero la expedición terminó en catástrofe. A bordo estalló un incendio y el Tiger se convirtió en una antorcha ardiente, hundiéndose lentamente en el fondo cerca de la costa de la isla. En 1916, al construir el metro bajo Manhattan, trabajadores hallaron grandes troncos carbonizados tras 300 años. Para su sorpresa, en vez de roca o tierra, hallaron el esqueleto de un antiguo barco enterrado en lo profundo de la tierra. En ese tiempo, la tecnología no permitía un análisis detallado, así que el hallazgo fue entregado a un museo y permaneció décadas sin atención. En 2025, arqueólogos y dendrocronólogos reabrieron la investigación para responder si realmente es el legendario Tiger. Los científicos utilizan la dendrocronología, el análisis de los anillos de crecimiento de los árboles. Cada anillo es una especie de código genético del tiempo. Marta Manders y Marta Domínguez Delmas estudian 8 pies de quilla y cuadernas. Si los anillos prueban que el árbol fue talado en Países Bajos a inicios del siglo XVII, será una sensación mundial. ¿Cómo llegó el barco al centro de tierra firme?
6 metros bajo tierra, la respuesta es la avaricia y ambición de los primeros colonos. Holandeses y británicos necesitaban urgentemente nuevas tierras para construir. No encontraron mejor idea que expandir la isla arrojando tierra, escombros de construcción e incluso barcos viejos directamente al agua más allá de la línea costera. La antigua costa avanzó y el Tiger hundido quedó sepultado bajo tierra artificial. En las excavaciones hallaron el barco y artefactos como un hacha holandesa, cuentas, pipas de arcilla y un cañón pequeño. Estos objetos no son simplemente basura, son rastros de los primeros contactos entre los europeos y la tribu Lenape. Los indígenas ayudaron al capitán Block a sobrevivir tras el incendio y a construir una nueva embarcación, con la que fue el primero en mapear el East River y el estrecho de Long Island. Actualmente, el Tiger no es solo madera podrida, es el paciente cero de la historia de Nueva York, y las investigaciones confirman su autenticidad. Tendremos una prueba física de cómo sobre los restos del viejo mundo creció la metrópoli moderna. Durante décadas, en el laberinto de los incas bajo el centro de Cusco, buscaron lo que consideraban un mito. En las crónicas del siglo XVI se mencionaba el laberinto subterráneo de Chincana, una red de túneles que comenzaba en el Templo del Sol y se extendía bajo la ciudad. Por mucho tiempo fue solo una leyenda, hasta que arqueólogos usaron prospección acústica y georradar sin excavar. El resultado fue muy preciso para ignorarlo. Se detectó un sistema de corredores bajo la ciudad, con una rama que une el templo de Caricancha y la fortaleza de Sacsayhuamán. La distancia supera 1 kilómetro, los túneles miden 2.5 metros de ancho y 1.5 de alto. Es una ruta subterránea, no un pasadizo secreto. El sistema se ramifica por varias zonas de la ciudad, como una red de calles oculta bajo la piedra. Los incas cavaban zanjas y las reforzaban con muros de piedra y vigas para crear una estructura resistente. Los investigadores preparan accesos puntuales para ingresar sin dañar el sistema. Esto muestra una infraestructura bien diseñada para el movimiento y control del espacio cuando la ciudad de arriba podía ser insegura. El entierro del bulto y la máscara. En Perú, en el complejo arqueológico de Pachacámac, cerca de Lima, se encontraron más de 70 bultos funerarios de la época de la cultura Wari, que datan aproximadamente del año 200 después de Cristo. Estos hallazgos revelan los secretos de la antigua civilización. Pachacámac, rico en pirámides, plazas y cementerios, guarda la historia del pueblo Wari. Hallaron bultos funerarios cerca del templo de 800 a 1100 después de Cristo. Tienen máscaras únicas de madera y cerámica típicas de los rituales. Arqueólogos hallaron bastones con imágenes de Wari y conchas de Ecuador, vinculados al dios del bastón, figura espiritual clave para los Wari. Estos hallazgos ayudan a entender la cultura y tradiciones funerarias de los antiguos Andes. Daga de Feño. Arqueólogos hallaron en Feño, al norte de Hungría, una daga de hierro de más de 3000 años durante obras de construcción. El arma estaba en una antigua tumba junto a cerámica y adornos. Esto no es raro, en la Edad de Bronce se hallan estos objetos, pero este es especial. La hoja es de hierro meteórico. El análisis reveló una proporción de níquel y cobalto propia de aleaciones extraterrestres. El arma estaba hecha de un fragmento caído del cielo. El hallazgo data del siglo XIII a.C., mucho antes de que se fundiera hierro del mineral. Esto significa que el metal de meteorito era la única fuente de hierro en ese tiempo, un material raro, caro y casi sagrado. Cosas así solo podían pertenecer a la élite o a los sacerdotes. Dagas parecidas existen en varias regiones, desde Mesopotamia hasta Egipto. La más famosa es la daga de la tumba de Tutankamón. Todas se hicieron igual. El metal fue forjado, cortado y pulido a mano, no fundido. Los científicos suponen que las armas hechas de hierro celestial eran vistas como un signo de una conexión especial con los dioses. Antes no se podía explicar el origen de este metal, así que se valoraba por su procedencia, no por su resistencia. Jarrón. Bassano, norte de Italia, siglo XV. En la boda, la novia recibe un jarrón de plata, pero esa noche es asesinada y maldice el regalo antes de morir. Luego, el jarrón pasa entre familiares y todos mueren poco después. La historia se repite tanto que la gente teme más al objeto que a cualquier arma. A finales del siglo XX, supuestamente desenterraron el jarrón de nuevo y dentro había una hoja enrollada con una inscripción en inglés que decía: «Cuidado, este jarrón trae la muerte». La advertencia fue inútil. Un farmacéutico, un cirujano y un arqueólogo murieron tras tocar el objeto. Lo arrojaron por la ventana, casi golpeando a un policía. El museo lo rechazó y luego se perdió el rastro.
Hay pocas pruebas documentales de estos eventos. En internet esto es más leyenda que artefacto comprobado, pero ha perdurado décadas y sigue pues en colecciones de objetos malditos. A veces las cosas se vuelven parte de la historia, no porque hayan sido estudiadas por arqueólogos, sino porque los narradores las recordaron. El banquete dorado de los reyes tracios empezó en 1949 no en un despacho, sino en una fábrica de ladrillos en Bulgaria. Mientras cavaban arcilla, los hermanos Pavel, Petka y Mikhail Deikov encontraron algo increíble. De la tierra aparecieron vasijas que parecían recién sacadas del tesoro de los dioses. Era el tesoro de Panagiuriste, 9 vasijas de oro puro de 23 quilates, cada una de más de 6 kilogramos. Lo impresionante es la orfebrería de hace más de 2300 años. Los tracios que vivían en estas tierras creían que el banquete ritual era una forma de comunicarse con los dioses. El conjunto tiene 7 ritones, vasijas de vino con forma de cabezas de ciervos, carneros y amazonas, y una gran ánfora con escenas de mitos griegos. Los científicos del año 2025, al estudiar rastros microscópicos en el fondo de las vasijas, descubrieron restos de una compleja mezcla de vino y hierbas que probablemente provocaban alucinaciones. El rey Tracio, al beber de estas cabezas de oro, ante sus súbditos parecía convertirse en Dionisio. Este tesoro demuestra cómo el oro generaba éxtasis religioso y control político. Amuleto de la suerte. La arqueología a veces descubre carácter, no solo artefactos. En Gran Bretaña, en un antiguo asentamiento romano, arqueólogos hallaron una figurilla de bronce, pequeña, tosca y primitiva. Parece solo un metal, pero su forma es reconocible. Es un falo, un amuleto romano común que antes era una poderosa protección, aunque hoy cause risa. Estos colgantes se llevaban en el cuello, se sujetaban a los cinturones, se atornillaban a los carruajes, incluso se colgaban sobre las cunas de los niños. El falo no era una vulgaridad, era un amuleto, un símbolo de fuerza, vida, suerte, protección contra el mal de ojo y todo lo malo. El hallazgo es pequeño, sin oro ni inscripciones, solo bronce gastado. Ahí radica su fuerza, pues el amuleto fue usado, llevado y tocado. Quizás se perdió o perteneció a un soldado, comerciante o niño. Se pensaba que esto alejaba la desgracia. 2000 años después reaparece, pero no funcionó. Sobrevivió a su dueño, al imperio, a la época, a todo menos a su forma. El dragón Kofun. En Japón, durante años ocultaron un hallazgo cuyo significado apenas se entiende ahora. Fragmentos de armaduras del siglo V hallados hace décadas en Tokasai. Una investigación reveló que no es solo un adorno, sino también un elemento de protección. La placa curva del cuello está hecha de hierro y cubierta con bronce dorado. La superficie está decorada con una imagen calada de un dragón. Los detalles están sujetos con remaches. Las líneas están hechas con gran precisión y el metal mismo ha sido trabajado como si la pieza hubiera sido creada para una persona en específico. El análisis reveló similitud con objetos de otros túmulos Kofun, sugiriendo talleres que producían para la élite y seguían un mismo estilo artístico. El peso y construcción de la armadura la hacen inadecuada para el combate. Se cree que era usada en ceremonias, funerales o eventos diplomáticos. En Asia Oriental, el dragón simbolizaba poder, protección y legitimidad del gobernante. Esta imagen representa estatus, no solo decoración. El origen de los fragmentos se asocia con grandes túmulos que pertenecían a gobernantes regionales. La escala de las tumbas y la calidad de los objetos relacionan a la sociedad con una jerarquía clara y una artesanía desarrollada. Esto no es un objeto único, sino evidencia de cómo el poder en el Japón temprano se consolidaba mediante el metal, el símbolo, la forma, el gigante y la maldición de los vikingos. Imaginen un paisaje inglés ideal. Parque en Endibury cerca de Cambridge, césped verde y sol, pero en 2024 solo unos centímetros bajo estas flores. Arqueólogos de la Universidad de Cambridge abrieron una fosa que se parece más a una escena de películas de terror. No era un cementerio común. En la fosa de 1200 años de antigüedad yacían cuerpos arrojados en un desorden caótico. Los investigadores entendieron de inmediato que estaban ante rastros de una violencia monstruosa. Un cuerpo fue enterrado boca abajo y atado, lo que en esa época significaba máxima deshonra y negar el descanso al alma. Otra persona fue decapitada tan fuerte que la mandíbula inferior tenía una profunda marca de espada o hacha. Entre las víctimas destacaba alguien que parecía salido de las antiguas sagas. Medía 1.95 metros, destacando en la alta Edad Media, donde la altura promedio masculina era de solo 1,80
.65 metros. Era un gigante, pero su vida no fue un cuento de hadas. Tenía un agujero redondo en el cráneo. No son heridas de espada, sino rastros de trepanación en una operación antigua sumamente compleja. Los científicos creen que este gigante tenía un tumor en la glándula pituitaria, lo que causaba la producción excesiva de hormona de crecimiento. Esto causaba gigantismo y fuertes dolores de cabeza. El agujero en el cráneo era un intento médico de aliviar la presión y su sufrimiento. Sobrevivió a la operación, pero terminó en esta fosa común. ¿Quiénes son y por qué los mataron? Los arqueólogos tienen dos teorías. Si los dientes son locales, fue una ejecución masiva de criminales o prisioneros en tiempos del rey Offa. Si el ADN muestra raíces escandinavas, es el fin del conflicto entre anglosajones y vikingos. En los siglos 8 y 9 Inglaterra estaba dividida y los nórdicos causaban masacres en estos campos. En Yame no se hallaron monedas, hebillas ni armas entonces. A estas personas las desnudaron y les quitaron todo antes de morir. Yacen ahí mezclados como basura histórica, recordando épocas donde la vida dependía del filo de la espada. Los científicos siguen estudiando los isótopos en sus huesos, y pronto sabremos con certeza si eran defensores de las tierras inglesas o aquellos invasores del norte cuyo camino terminó en esta fosa sin nombre. ¿Piedras dentadas? En el sur de California hallaron artefactos sorprendentes, parecidos a engranajes de bronce como los de Perú. Las piedras engranadas de California miden entre 2 y 6 pulgadas de diámetro y hasta 2 de grosor. Los científicos creen que se fabricaron entre el 6000 y 3500 a.C. Al observar estos artefactos con ojos modernos pueden parecer primitivos, pero estas piedras tienen diferentes características como tazas, hendiduras redondas y muescas a lo largo de los bordes, así como patrones que se parecen a magdalenas. Aproximadamente el 15% tiene un agujero central, generalmente estrecho y de un lado. Además, los científicos descubrieron una curiosa anomalía. En el centro hay un agujero cuadrado perfecto que sería difícil de reproducir, incluso con la tecnología moderna. Esto indica que sus antiguos creadores estaban familiarizados con tecnologías avanzadas. El propósito de estos discos de piedra sigue siendo un misterio. Algunos suponen que se usaban para ciertos fines rituales, pero ¿quién creó estas piedras y por qué? Sigue siendo una pregunta sin respuesta. Hoy en día prevalece la opinión de que estos engranajes se usaban como objetos ceremoniales, pero su significado y simbolismo aún están sujetos a debate. Durante excavaciones en Persépolis, trabajadores hallaron una caja de piedra bajo los cimientos del Palacio Apadana. Había 2 láminas delgadas, una de oro y otra de plata, puestas ahí hace unos 2500 años durante la construcción. Bajo Darío el Grande, las láminas tenían inscripciones cuneiformes en 3 idiomas, pues él quería que el texto fuera comprensible. En todo el imperio enumera tierras, resalta su poder y agradece a Ahura Mazda. No es un adorno ni parte de un ritual, es una declaración de quién construyó, a quién pertenecía el territorio y bajo qué dios estaba el palacio. Las placas se conservaron como si acabaran de salir del taller, el metal no se ha agrietado y las inscripciones se leen sin esfuerzo. Fueron escondidas especialmente en los cimientos. Un secreto y señal para futuras generaciones por si alguien mira bajo la piedra. Carnero, bosque de Yur, sur del actual Irak. En 1928, Leonard Bully abre la necrópolis real y extrae de los escombros lo que parece un palito de madera desmoronado con grumos de metal. Tras la restauración surge una figura. Un animal se estira sobre sus patas traseras hacia un arbusto ramificado. Le llamaron carnero en el matorral, aunque en realidad es una cabra con cuernos en espiral. La antigüedad es de alrededor del año 2550 a.C., es decir, 4500 años. Las estatuillas se hallaron en la tumba de un noble sumerio, junto a restos sacrificados de 68 mujeres y 5 hombres. Era un ritual de estatus. La persona no se iba sola al más allá. El carnero es de madera recubierta con metal, cobre dorado, lapislázuli y concha. El patrón en la base podría aludir a artefactos. El arbusto ramificado suele verse como el árbol del mundo, uniendo tierra y cielo. Hay una versión práctica. Las figurillas eran soportes para copas en rituales. El animal se alza en 2 patas y sostiene una rama donde iba el recipiente con líquido. En un solo objeto pequeño se reúne el mundo sumerio de sacrificios de élite, el trabajo artesanal, la simbología cósmica y el inventario del altar. El carnero nos recuerda que antes la belleza, la fe y la gracia podían estar en un objeto cotidiano, lo que permite que estos artefactos duren miles de años. El cruce más antiguo humano. En las arenas entre Bagdad y Basora
se encuentra un lugar que llaman la cuna de las ciudades, la antigua Girsu Sumeria. Aquí, hace 5000 años, latía el corazón del reino de Lagash. Fue precisamente aquí donde la humanidad comenzó por primera vez a registrar masivamente sus pensamientos en tablillas de arcilla. Pero la principal sensación de Girsu no es el texto. Es el puente de ladrillo más antiguo del mundo, con más de 4000 años anterior a la mayoría de los imperios que conocemos. El destino de este hallazgo fue trágico. En 1877, los arqueólogos franceses actuaban más como cazadores de tesoros que científicos. Por buscar estatuas de oro con tanta prisa, destruyeron todo al arar las capas antiguas. Los saqueadores que siguieron a los arqueólogos saquearon y vendieron más de 35,000 tablillas cuneiformes. Perdimos un bibliotecario entero por la emoción de los primeros exploradores. El puente se descubrió en los años 20, pero casi un siglo nadie supo qué era. Durante un siglo, esta estructura en Irak fue llamada templo, esclusa o represa, hasta que arqueólogos confirmaron que es un puente. Permaneció expuesta al sol y viento. Actualmente en Girsu hay un gran programa de rescate. Expertos británicos enseñan a arqueólogos locales a conservar los ladrillos y así el puente más antiguo dure 1000 años más. Artefactos fuera de lugar. En el sur de Israel, arqueólogos excavaron un sitio que parecía común, hasta que analizaron los objetos hallados. En la tierra hallaron vasijas y objetos de bronce con un estilo ajeno a la cultura local. Los ornamentos, las formas, incluso la composición de la aleación, todo esto recordaba más a objetos encontrados anteriormente en otras regiones del Medio Oriente e incluso más allá. No había templo ni asentamiento cerca, solo fragmentos traídos a propósito. Parece que este lugar era usado para rituales o reuniones temporales por tribus nómadas conectadas con culturas lejanas. Oficialmente los objetos son atípicos para la región, pero surgen dudas. ¿Quién los trajo y por qué aquí? Por ahora, estos son solo hipótesis, pero el hallazgo en sí se sale del panorama habitual de la historia del desierto. En el sitio arqueológico de Tel el Abqain, noroeste de Egipto, se halló una espada de bronce con el nombre de Ramsés II durante las excavaciones en la costa. Ese faraón gobernó más de 60 años en el siglo XIII a.C. Las armas firmadas son raras, por eso este hallazgo fue clave. La capa donde estaba la hoja se relaciona con actividad militar en la costa. Arqueólogos analizan si fue un arma de guarnición, un trofeo tras un enfrentamiento o una prueba de batallas con los pueblos del mar. Son versiones de trabajo aún sin respuesta definitiva y se realizan análisis. El contexto refuerza hallazgos. Cerca se encontraron 2 bloques de piedra caliza con inscripciones. En uno se repite el nombre de Ramsés II, en el otro se menciona a un funcionario llamado Bey. En el mismo nivel había una vaca entera como ofrenda y huesos de vaca quemados cerca de los hornos. Ofrecimientos similares reflejan fuerza, abundancia y protección divina. También se recolectaron varios escarabeos. En uno dice Amón, Señor del Cielo. En un fragmento de anillo de bronce, Amón Harashti. También hay cuentas con piedras semipreciosas incrustadas. Aunque la espada no haya estado en batalla, une a un gobernante con una costa. Si se prueban nexos con guerras costeras, sería un artefacto clave de la lucha de Egipto por el control marítimo. Arqueólogos hallaron un acueducto de terracota de 2600 años en el antiguo asentamiento de Kielade, Tamil Nadu, India. Este hallazgo destaca los avanzados sistemas de agua de la civilización que prosperó aquí hace miles de años y aporta nuevos datos sobre la habilidad de los habitantes de la era Sanga en urbanismo e ingeniería. Kielade, a 12 kilómetros de Madurai, se descubrió en 2014. Desde entonces, este lugar es clave para estudiar el período Sanga, de 300 años antes y después de nuestra era. En este sitio se han hallado más de 20,000 artefactos en décadas recientes, mostrando una sociedad avanzada en producir ladrillos y objetos de terracota. Representantes de arqueología de Tamil Nadu informaron que una tubería cilíndrica de terracota hallada tiene 6 secciones de 36 centímetros de largo y 18 de ancho cada una. Estas secciones se unieron y formaron una tubería de agua de 174 centímetros. Se cree que se usaba para transportar agua potable, mostrando gran habilidad en ingeniería hidráulica. Este hallazgo también amplía la idea de que las prácticas de ingeniería avanzada existían no solo en el norte de la India, sino también en las regiones del sur. Esto muestra que la antigua India tenía mayor avance tecnológico del que se creía antes. La brújula en funcionamiento más antigua.
Arqueólogos del Museo Marítimo de Estonia revelaron detalles sobre los recientes hallazgos en el sitio de excavación de un barco mercante medieval en Tallinn. La embarcación, hallada hace un año, está bien conservada y revela secretos antiguos. Se encontró una de las brújulas magnéticas de cartucho seco más antiguas de Europa, algo único porque normalmente estos elementos están en líquido. También hallaron instrumentos antiguos, zapatos gastados, una cuchara de madera y restos de 2 ratas de barco. Hallaron los restos bien conservados del barco cerca del río Gariapea, en Estonia. Al principio se creyó que eran restos de una coga de la Liga Hanseática, pero un segundo mástil sugiere que sería un barco de transición. Entre la coga y el Hulk, el meteorito más antiguo, les presento a Earthquake 002. No es un simple meteorito, sino todo un bisabuelo del espacio. Tiene nada menos que 4.6 mil millones de años. Lo encontraron en el desierto del Sahara y se convirtió en un récord. Es la roca volcánica más antigua de la Tierra. Es una nortosita andesítica, uno de los primeros habitantes cósmicos. Científicos australianos buscaron revelar sus secretos, entender la formación de planetas y los inicios del sistema solar. Pero nuestro viejito preparó una sorpresa. El isótopo de aluminio 26 fue la principal fuente de calor en la evolución temprana del sistema solar. Además, los especialistas solían calcular la edad de los meteoritos por su cantidad, pero al inicio del sistema solar, este aluminio estaba distribuido de forma desigual. Así que los métodos antiguos para determinar la edad ahora ya no son tan precisos. Este hallazgo cambió la visión científica. Ahora se requiere un nuevo método para determinar la edad de un habitante cósmico. El cráneo de la cantera es la siguiente historia increíble sobre el famoso hombre de Piltdown. Viajamos a 1912 a la aldea de Piltdown en Inglaterra. En una cantera de grava se encontraron los huesos de un antiguo ser humano que vivió hace más de medio millón de años, pero no era una persona común. Este cráneo parecía una mezcla de mono y humano, como el eslabón perdido de la evolución. Los arqueólogos, incluido el famoso Charles Dawson, estaban encantados. Incluso nombraron el hallazgo en su honor, Eonthropus dawsoni. En la cantera hallaron más huesos y un colmillo de este antiguo humano. El hombre de Piltdown se volvió una celebridad. Se le consideraba un antepasado de los humanos modernos. Sin embargo, en 1953 salió a la luz la verdad. Era una falsificación. El cráneo estaba pintado para parecer antiguo. La mandíbula era de orangután y el colmillo también estaba pintado. Muchos sospechan que Dawson creó esta falsificación. También hay otros sospechosos, como Arturo Conan Doyle, aunque el misterio sigue sin resolverse. El hombre de Piltdown fue uno de los fraudes arqueológicos más conocidos. Incluso los científicos pueden ser engañados. ¿Tú crees esta historia? El enigma del dodecaedro romano y ahora un hallazgo que oficialmente se llama la pesadilla del arqueólogo. En 2024, en Norton Tisne, Inglaterra, hallaron un objeto que llevó a los científicos a admitir que desconocen cómo vivían los romanos. Un dodecaedro romano, poliedro de 12 caras de aleación de cobre, con orificios de varios tamaños y esferas en las esquinas. En 200 años se hallaron unos 130 de estos objetos en Europa. Pero el hallazgo de 2024 es único porque se encontró in situ, en su capa arqueológica original, junto a cerámica romana. ¿Dónde está la intriga? En el vasto legado de Roma, en miles de documentos, no hay mención, dibujo ni instrucción sobre este objeto. No es un arma ni instrumento de medición. Los dodecaedros hallados varían en tamaño y peso, no son herramientas estándar. Las teorías de 2025 dicen que era un artefacto para hacer predicciones o un objeto ritual de un culto secreto. Que lo hallaran en un hoyo cavado para él sugiere que el dueño quiso esconderlo o enterrarlo. El dodecaedro es aún el mayor misterio técnico del Imperio Romano. Ano. Bajo el castillo de Wawel en Cracovia, arqueólogos hallaron un anillo de oro de los siglos XI-XII con diseño de 2 caras, único en la historia de Polonia. A diferencia de los símbolos cristianos comunes, la decoración del anillo con 2 caras sugiere un vínculo con Jano, dios romano de los inicios y transiciones, sin equivalente griego. Este hallazgo muestra la gran habilidad de sus creadores. El anillo, que tiene un grosor de 1.5 milímetros, un diámetro de 4 milímetros, y una circunferencia de 57 milímetros, se distingue por su acabado complejo. Esto lo hace excepcional frente a otras joyas de la Alta Edad Media halladas en Polonia, que suelen carecer de adornos o solo tienen patrones geométricos simples.
Jesse Chivinsky resalta que el anillo es único, posiblemente hecho por artesanos locales y destinado a la clase alta durante la dinastía Piasta. El anillo se halló en el sótano de la torre danesa, mandada a construir por Vladislao II Yagüello durante la reconstrucción del castillo. La espada del Vístula, Polonia, río Vístula, Tarcamina. Un pescador nota en el banco de arena un pedazo de hierro que sobresale del agua, lo jala y saca una espada medieval completa. La hoja casi no se dañó en los sedimentos, se puede leer la inscripción, el pomo es redondo y hay una cruz en la empuñadura. El pescador entregó el arma a los restauradores en Varsovia, quienes confirmaron que la espada es medieval y auténtica. Analizarán el metal y la hoja para precisar más detalles. El río cambia su cauce, erosiona orillas y revela lo oculto siglos en el Ilé. El arma pudo caer de una barca, hundirse en un cruce o lanzarse al agua tras una batalla. La hoja se conserva, quitarán la corrosión, estabilizarán el metal, revisarán microcortes y filos y analizarán las marcas. Para nosotros es captar un detalle vivo de la Polonia medieval, no una pieza de museo, sino una espada que estuvo siglos en la caja fuerte del Vístula y eligió su momento de regresar. Un mensaje de dos épocas. A veces, arqueólogos hallan objetos que parecen errores temporales. En 2024, un aficionado encontró un pequeño anillo de sello de plata en el condado de Essex. Al limpiar siglos de suciedad del artefacto, los investigadores se sorprendieron. No era solo medieval, sino un híbrido temporal. El sello está hecho de plata de alta calidad, 1200, 1400 después de Cristo, y tiene una piedra preciosa roja en el centro, cornalina con una imagen grabada de un carruaje y una auriga. Es una piedra romana. Fue creado en el primer siglo antes de nuestra era, 1300 años antes de que existiera el sello de plata. En el borde de plata del sello aparece la inscripción en latín Secretum Ricardi, que significa el secreto de Ricardo. ¿Quién es Ricardo? Los científicos creen que fue una persona muy rica e influyente. En la Edad Media, tener una piedra romana antigua era el máximo símbolo de estatus. Era una manera de decirle a los demás, soy tan importante que poseo un tesoro. Estas piedras de tiempos olvidados se llaman intaglios. Ricardo probablemente encontró este cornalina en las ruinas de una villa romana o la compró a comerciantes que la trajeron desde el corazón mismo del imperio caído. Mandó hacer un engaste para llevar este símbolo de poder en el cuello, con una argolla especial para el cordón. Para Ricardo no era solo un adorno. Cuando pocos sabían leer o escribir, el sello personal reemplazaba la firma. Ricardo sentía que al presionar la piedra romana en la cera de una carta secreta, transmitía su voluntad a través del tiempo. Actualmente, este hallazgo es un tesoro oficial del Reino Unido y demuestra que la pasión por la historia y antigüedades siempre ha existido en nosotros. Ricardo ocultó su secreto 800 años hasta que un detector de metales lo desenterró y reveló la vanidad de un aristócrata medieval. La rueda es fundamental. Sin su antigua invención, la civilización moderna sería muy diferente. Aunque su origen exacto es debatido, distintas civilizaciones la inventaron independientemente en varias épocas. La rueda pudo haber surgido incluso en culturas que la consideraban innecesaria. Las primeras pruebas de la rueda son de entre 4500 y 3300 años antes de Cristo, en Mesopotamia, donde se utilizaba como torno de alfarero. Las primeras ruedas para transporte se fabricaban con tablas sólidas de madera. La rueda mejoró entre 2200 y 1550 a.C. en la Edad del Bronce Medio, con la aparición de ruedas con radios y carros. En la actualidad, la rueda es necesaria prácticamente para todos los tipos de transporte, no solo terrestre. Los aviones y la mayoría de los helicópteros tienen ruedas para despegar y aterrizar. Incluso los sistemas maglev cuentan con ruedas retráctiles para moverse despacio. La rueda es clave en el transporte. Sin ruedas dentadas y engranajes, quizás seguiríamos en la Edad Media. Espadas romanas en Israel. En cuevas antiguas cerca del Mar Muerto, donde el clima seco ha preservado secretos de siglos, investigadores israelíes hicieron un hallazgo sorprendente. En las profundidades de estas cuevas hallaron 4 espadas romanas. Sorprendentemente, 3 seguían en sus vainas originales de madera. La expedición se debió a una inscripción en hebreo antiguo hallada hace medio siglo en una estalactita, que sugería la posible existencia de artefactos o objetos rituales. Expertos de la Autoridad de Antigüedades de Israel creen que los rebeldes judíos capturaron estas espadas de legionarios romanos hace 1900 años y las ocultaron para usarlas después
contra los ocupantes. Las espadas halladas eran el arma principal de los soldados romanos. Tenían hojas largas, rectas y de doble filo. La cuarta espada, con pomo de anillo, probablemente era del pilum, antigua lanza romana. Estas espadas no solo son armas, también conectan pasado y presente. Son hallazgos raros porque el hierro se corroe fácilmente. Gracias a las condiciones únicas de esta región, los artefactos históricos han permanecido intactos por siglos. ¿Por qué este camino fue inundado? Arqueólogos hallaron en la costa de Israel un camino inusual sumergido hace años. Esta sección, que fue investigada recientemente, era parte de una antigua ruta comercial que se utilizaba desde la antigüedad. El camino cruzaba asentamientos y llegaba al puerto, pero se inundó por alguna razón. El misterio es que su revestimiento se conservó mucho mejor de lo esperado para su antigüedad. Las losas de piedra del empedrado apenas se dañaron, lo que intriga a los científicos sobre la tecnología usada en su construcción. Sin embargo, el misterio que desconcierta es que nadie sabe con certeza por qué la carretera fue inundada. Unos piensan que fue un terremoto, otros atribuyen el agua a cambios climáticos o del mar. Aún no hay respuesta y siguen las investigaciones. Con máscaras de colores y lenguas de oro, en el histórico distrito de Al-Baghnasá en Egipto, un grupo de arqueólogos españoles dirigido por la doctora Maite Mascoro y la doctora Esther Pons Melado de la Universidad de Barcelona hizo un descubrimiento significativo. Los científicos descubrieron antiguas tumbas talladas en la roca, así como una serie de valiosos artefactos, lo que permitió estudiar más a fondo la historia de esta región. Arqueólogos hallaron tumbas de la época de los Ptolomeos y el Imperio Romano con un enterramiento único. Uno de los hallazgos más sorprendentes es una estatua de terracota de Ísida Afrodita adornada con coronas de hojas, lo que representa un aporte importante para el estudio del arte de esa época. En las excavaciones hallaron momias romanas con máscaras funerarias doradas y coloridas. Se hallaron lenguas de oro en la boca de algunas momias, muestra de antiguas prácticas funerarias para conservar la capacidad de hablar tras la muerte. Adelia Casa, jefa de antigüedades del Alto Egipto, resaltó la importancia del edificio hallado destruido. Con dibujos únicos que representan plantas, vides y animales, estas imágenes ofrecen una valiosa comprensión de la cultura y la vida en Al-Baghnas. En la antigüedad, cómo protegían las tumbas contra el saqueo. En la historia de la humanidad, siempre ha habido casos de profanación de tumbas, especialmente en lo que respecta a las tumbas antiguas. Frecuentemente, objetos valiosos de criptas iban a colecciones privadas porque los difuntos eran enterrados con joyas familiares. En los cementerios medievales europeos, el vandalismo era común, y las familias ricas protegían las tumbas con rejas llamadas mordshaves. Estos dispositivos surgieron en Inglaterra en el siglo XVIII. Durante la Ilustración, los cementerios eran afectados porque la anatomía patológica estaba prohibida hasta el siglo XVIII. En 1832, el Parlamento de Inglaterra permitió la compra de cuerpos para investigaciones, pero antes de eso, el negocio ilegal y lucrativo ya prosperaba. Incluyendo la profanación de tumbas, la Iglesia reaccionó negativamente a la exhumación, proclamando sermones sobre los tormentos de aquellos cuyos cuerpos habían sido profanados. La gente buscaba maneras de proteger las tumbas: guardias contratados, torres de vigilancia, ataúdes de concreto y mordsafes. Pero esas medidas solo estaban al alcance de los ricos. Los pobres usaban piedras, césped o vegetación para proteger las tumbas de sus seres queridos. En 1781 en Inglaterra surgieron ataúdes de metal, pero solo los ricos podían costearlos por su alto precio. Había tres tipos de mordshaves: cercas altas, jaulas con estacas y rocas grandes, y torres, criptas altas con nichos familiares y muchos candados. Estas medidas muestran tiempos en que incluso tras la muerte, la paz de los difuntos era amenazada por quienes querían su historia o riqueza. El santo grial de los naufragios. En cuanto a calidad y escala, destaca el premio principal de la cosmovisión, que la humanidad solo alcanzó en 2025-2026. Es el galeón San José, hundido en 1708 frente a Colombia. Lo llaman el Santo Grial porque transporta un tesoro valorado hoy en $20,000 millones. Son lingotes de oro, plata y cofres de esmeraldas, pero para los arqueólogos el valor es distinto. La profundidad y el agua fría conservaron el barco perfectamente. En San Robota en 2025 filmaron porcelana Ming que parece recién puesta en la mesa.
Alrededor del San José se desató una verdadera guerra legal entre Colombia, España y los buscadores de tesoros, pero Colombia declaró este barco como patrimonio arqueológico. Presenciamos la primera operación para recuperar artefactos de esa profundidad sin dañarlos. Cada cañón recuperado narra los últimos minutos de la batalla con el escuadrón británico. Esto no es solo oro, es una huella de la explosión de los imperios coloniales. Saludos desde el Neolítico. Este puñal con cabeza de oso fue hallado en Pyhäjoki, Finlandia, y data de la Edad de Piedra entre 4000 y 2000 años antes de Cristo. Su diseño de piedra rayada muestra la gran habilidad de los antiguos artesanos. La cabeza de oso en el mango del puñal simbolizaba fuerza, resistencia y guía espiritual. No solo era un adorno. Pudo usarse en rituales de caza o veneración de animales vistos como espíritus protectores sagrados. En la mitología de las tribus finesas, el oso era muy venerado y se vinculaba con antepasados y espíritus de la naturaleza. La hoja no muestra uso evidente, lo que sugiere un posible significado ceremonial. Es posible que un artefacto así perteneciera a una persona importante en la comunidad, como un jefe o un chamán que lo utilizaba para rituales especiales. Escaneo completo del Titanic. Por primera vez en la historia se realizó un escaneo digital 3D completo del Titanic. Cientos de miles de imágenes formaron un modelo que muestra cada centímetro del transatlántico hundido. El escaneo reveló detalles antes desconocidos, cubiertas destruidas, objetos personales y partes de la estructura. Especialmente los especialistas estudiaron cuidadosamente la popa, los ojos de buey y el lugar donde se partió el casco. Descubrieron, por ejemplo, que uno de los ojos de buey coincidía exactamente con los relatos de los testigos que describieron el momento de la colisión con el iceberg. El modelo confirmó la importancia. Ingeniería siguió suministrando electricidad, manteniendo la iluminación y dando más tiempo a los pasajeros para evacuar. Las luces del barco siguieron encendidas hasta el final, como relatan las historias. El escaneo permite estudiar el Titanic como si estuviera en tierra firme. No solo da una imagen, y hay algo especialmente extraño en esto, ver con tanta claridad lo que se ha perdido. Sierra moderna. En excavaciones en Çolak, Rume, Turquía, arqueólogos hallaron una sierra única de unos 2250 años en la capital del antiguo imperio Jerska. Esta herramienta, primera de su tipo y similar a sierras modernas, fue hallada por un equipo liderado por Andreas Scheiner del Instituto Arqueológico Alemán. La sierra se halló en las ruinas de un edificio tan antiguo como el artefacto. Sorprende que la sierra antigua, por su aspecto y características, casi no se distinga de las modernas. Fue hallada en la ladera del gran grupo de edificios del palacio, y mide unos 20 centímetros. Este hallazgo fue la primera herramienta de su tipo del siglo III a.C. hallada en el mundo romano. El barco más grande de la Edad Media. Directamente desde Stalina, el corazón de la capital de Estonia, llega una noticia que nos obliga a reescribir la historia de la navegación medieval. Bajo el pavimento de una calle principal, hallaron un barco hundido. Al principio, repartía. Los arqueólogos creían que era un cog, barco pequeño de un mástil usado por comerciantes de la Liga Hanseática en el siglo XIV. Pero, ¿qué sorpresas había? Esta embarcación no solo era más grande que un cog común, sino un gigante, probablemente de astilleros escandinavos. Su construcción es tan única que incluso expertos en desastres marítimos se asombran. ¿Sabías que en la Edad Media se usaba musgo para aislar los cascos de los barcos, pero este también tenía piel de animal con resina? Este método era común en Escandinavia, a diferencia de las regiones germánicas del norte, donde se construían las típicas cogs. ¿Y qué te parece que en los restos de la nave se encontraron estructuras de tablones que solo empezaron a usarse ampliamente siglos después de la supuesta fecha de construcción de este barco? Cada vez surgen más preguntas. La nave se hundió en el centro de la ciudad, donde hoy está la calle Luzzi. Su proa quedó hacia la orilla y era visible para los transeúntes. Al principio se estimó la nave en 10 metros, pero tras excavar se aumentó a 20. Es uno de los barcos medievales más grandes hallados en Europa. Lo más destacado fueron los objetos hallados en el barco: frutas, pescado y más de 20 pares de zapatos de cuero bien conservados durante siglos. Pero, ¿qué sorprendió más a los arqueólogos? Ratas intactas y otras enterradas bajo la brea de los barriles rotos. Es una moneda rara. Arqueólogos israelíes hallaron cerca de Jerusalén un artefacto único,
parte de una moneda de plata antigua de unos 2550 años. Este hallazgo es una de 6 monedas de este tipo halladas en Israel, pertenecientes a un grupo muy antiguo, acuñadas en los siglos VI a.C. Fuera de Israel, en la antigua Grecia, Chipre y Turquía, este artefacto se creó cuando las monedas apenas empezaban a usarse, y su hallazgo aporta información clave sobre la transición de la plata por peso a monedas como medio de pago. La moneda fue cortada a propósito en dos, indicando que se usaba como plata por peso en el siglo IV a.C., aunque las monedas ya circulaban. En un lado se observa un patrón con sello cuadrado. Esto demuestra que las monedas con imágenes en relieve surgieron después por tecnologías de acuñación más avanzada. Metrópolis industrial en las nubes. Ahora vamos a 2000 metros de altitud a las montañas de Uzbekistán a finales de 2024. La sensación aquí fue similar al hallazgo de Machu Picchu. Usando escaneo LIDAR, arqueólogos encontraron la metrópolis perdida de Tugun Bulak. Según todas las leyes de la historia, aquí no podía haber una ciudad de tal escala. A esa altitud, hace demasiado frío, hay poco oxígeno y la agricultura es casi imposible. Pero el LIDAR atravesó la tierra y mostró los contornos de poderosas fortalezas, barrios y, lo más sorprendente, enormes hornos de fundición. Tugun Bulak era el centro industrial de la ruta de la seda. Sus habitantes, expertos en hierro, elegían vivir en condiciones extremas para extraer mineral y forjar el mejor acero. La ciudad dominó rutas comerciales por siglos y luego desapareció, volviéndose colinas que por 1000 años parecieron montañas comunes. Este hallazgo demuestra que aún ignoramos la existencia de imperios que prosperaron en sitios donde creíamos imposible vivir. La placa era un artefacto importante. En Inglaterra se halló recientemente una placa de oro de los siglos VI y VII a.C., encontrada por un buscador con detector de metales en Climping, West Sussex. Este raro objeto, que representa el arte de la Alta Edad Media, ahora está exhibido en la Galería Arqueológica del Museo de Littlehampton. La placa era probablemente un adorno de espada, aunque pudo pertenecer a otros objetos valiosos. El representante del museo la llamó una pequeña obra maestra y resaltó la filigrana de oro trenzado, prueba de la habilidad de los artesanos anglosajones de esa época. Los adornos de este nivel muestran la relevancia del arte de decorar armas en la Alta Edad Media. Ahora los visitantes del Museo de Littlehampton pueden apreciar de cerca el diseño y las técnicas complejas que usaban los maestros del siglo VI en la piedra. Por la sequía en Brasil, el río Amazonas llegó a su nivel de agua más bajo registrado. Esto llevó al hallazgo de rostros y figuras grabadas en una piedra de más de 2000 años. Estos petroglifos con figuras de animales y formas naturales se hallaron en las orillas del río Negro, en el sitio arqueológico Pontos das Lages. Investigadores estiman que los dibujos tienen entre 1 y 2000 años de antigüedad. En las piedras hay imágenes de rostros, agua y ranuras que muestran que el lugar servía para fabricar herramientas de piedra. Los arqueólogos hallaron 25 grupos de grabados en una roca, lo que indica que el sitio servía para afilar herramientas. En este lugar hallaron fragmentos de cerámica. Aunque Pontos Lages es un sitio arqueológico, los petroglifos no han sido estudiados. ¿Qué otros secretos creen que guarda el Amazonas? Compartan sus ideas. Laberintos sin nada que encontrar. Alemania en la actualidad. Durante la preparación del terreno para la construcción de generadores eólicos, los arqueólogos se toparon con un antiguo foso de la época neolítica que tiene más de 6000 años, pero cuando comenzaron las excavaciones bajo las capas de tierra prehistórica, apareció una losa de piedra maciza y los investigadores se quedaron inmóviles, expectantes. Normalmente, losas como esa cubren ricas tumbas de jefes, pero cuando levantaron la piedra, no había ni oro ni huesos debajo, solo un vacío negro. Los arqueólogos descubrieron un Erdstall, uno de los tipos más misteriosos de estructuras subterráneas en Europa. Es un túnel estrecho y sinuoso, excavado en suelo duro durante la Baja Edad Media. Piénsalo, el pasadizo mide poco más de 1 metro de alto y solo 50 a 70 centímetros de ancho. Un adulto solo puede arrastrarse hacia adelante, no puede girar. En total oscuridad, el túnel avanza varios metros, doblándose y serpenteando. La principal rareza, no hay indicios de su uso. Aquí no hay hollín de antorchas en las paredes, no hay nichos para almacenar grano o vino, no hay rastros de que alguien haya vivido aquí. En el túnel bajo Reinstedt hallaron una herradura.
un esqueleto de zorro y carbón vegetal en el fondo. Y lo más escalofriante es que en el lugar más estrecho, la entrada fue deliberadamente tapiada con piedras pesadas desde el interior. Los científicos llevan siglos quebrándose la cabeza sobre su propósito. Es un refugio sin ventilación. Si el enemigo halla la entrada, el túnel será una fosa común. Es demasiado complicado construir caminos rituales para las almas. Esa es la versión más popular. Las leyendas locales los llaman agujeros al inframundo. Se pensaba que por esos pasadizos las almas iban al otro mundo o espíritus malignos intentaban salir. Arqueólogos del LDA notaron que el túnel fue construido dentro de un cementerio pagano que ya tenía 3000 años. Los constructores medievales eligieron un lugar de mala fama. Pensaban que una maldición protegería su escondite o querían encerrar a algo maligno. En lo profundo, las Erdstall siguen siendo un gran misterio arqueológico. ¿Por qué invertir años excavando túneles tan pequeños en los que ni siquiera puedes estar de pie? La respuesta tal vez quedó para siempre tras los muros sellados, en el silencio de los campos alemanes. Dos de los principales museos británicos acordaron con Ghana devolver artefactos de oro robados en el siglo XIX. En mayo pasado, Asante N, rey de Ghana, se reunió en Londres con los directores del Museo Británico y el Victoria y Alberto. Ghana recibirá por 3 años 32 piezas de oro que los ingleses tomaron hace 150 años al saquear el Palacio Real en 1874. En 1896 ocurrió otra operación militar que llevó a nuevos saqueos. En una declaración conjunta, los museos reconocieron que los objetos retirados son patrimonio cultural, tienen un significado histórico para el pueblo asante y están relacionados con la historia colonial británica. Entre los objetos devueltos hay una pipa de la paz de oro comprada en subasta por 85 libras, además de anillos, vainas, discos, almas, cuchillos y collares. Los ingleses temen que este acuerdo siente un precedente para devolver otros objetos tomados en guerras coloniales. Me alegra que los valiosos objetos de los museos regresen a su tierra natal. Dunas detenidas por milenios. Finalmente, un hallazgo que nos hace sentir diminutos en el océano del tiempo. En la aldea de Fabidougou, Burkina Faso, hay rocas que los arqueólogos llaman guardianes de piedra. Parece una maravilla natural común, como los Bungle Bungle de Australia, pero la geología indica lo contrario. Estas rocas tienen 2000 millones de años del Proterozoico medio, cuando solo había bacterias en el océano. Aún no existían plantas ni animales. Generalmente, esas rocas bajo gran presión se vuelven metamórficas y pierden su aspecto original. Pero las rocas de Fabidougou son una excepción a la regla. Parecen sorprendentemente jóvenes. En su superficie, todavía se puede ver el oleaje que dejaron las corrientes del antiguo océano hace 2000 millones de años. En esencia, son dunas de arena fosilizadas que se han conservado en su estado original. La diferente velocidad de erosión creó este pastel de capas. Historias. Es la arqueología del propio planeta. Al observar estas cúpulas vemos el mundo antes de la vida. Son testigos de la formación de la tierra firme. La verdad siempre está enterrada más profundo de lo que parece. ¿Cuál de estos artefactos te hizo dudar de lo que dicen los libros de texto? Dejen sus opiniones en los comentarios y gracias por ver el video. Hasta luego.